un acoso laboral, porque lo que dice Vivi, dime tú un supervisor que tenga que garantizar la calidad de salida de un auto y que sea flojo de mano y que la gente haga mal el trabajo, que haya mala calidad en el trabajo. Se le acusará como acoso laboral. Entonces, por eso yo veo que esta ley, y no sé, estoy hablando delante de una persona bien estudiosa de ley, yo veo que esta ley tiene muchas lagunas y va a tener una pila de problemas esta ley. El problema, por eso, ¿quieres decir algo, Mónica? No. Me pareció que levantaste la mano. No, lo que pasa es que mi El problema fundamental, por eso no es la ley. El problema no es cumplamos la ley. El problema es vivamos en nuestra empresa de manera que seamos felices en la empresa para que la empresa pueda ser productiva. Porque si la empresa es productiva, eso beneficia al dueño de la empresa, pero nos beneficia a nosotros. No hay ningún beneficio en que, y más adelante vamos a ver una lámina en la que decimos que tiene que haber que el cliente, y es el que finalmente nos respalda, el jefe nuestro real no es el jefe nuestro real es el cliente. Si el cliente no compra el producto que nosotros vendemos, la empresa cierra, el dueño pierde, pero nosotros perdemos. Entonces necesitamos llevar a la empresa a ser productiva. Juan Carlos. Sí, bueno, sobre lo que decía Gabriel, no se puede confundir el acoso laboral, sí, con la exigencia del trabajo. Cuando existen casos así que han pasado en el país, normalmente se pide los aspectos probatorios de una parte y de la otra. Si se demuestra realmente que hubo exigencia de trabajo, que realmente no estaba con la calidad ni al nivel que se esperaba, en esos casos se desestima una demanda por acoso. ¿Sí? Claro que eso no se puede, tal vez si hay un cierto tipo de hostigamiento, sí, que el hostigamiento sí es sancionado por la ley, pero para el empleador, que no controla actualmente por el acuerdo ministerial 082, pero ya una demanda civil no procedería, mejor dicho, si es que se demuestra que por exigencia de trabajo no aplicaría la figura de acoso en este caso. Ahora, una aspiración de muchos empleadores es a que lo que hagan tiene que estar bien. Hay aspectos que son importantes para algunos y para la mayoría. La ortografía es importante. Entonces un documento con mala ortografía está mal y no debería ser aceptado. Un documento o un escrito mal construido no se va a entender bien. Entonces no debería, la puntuación, y podríamos ver eso, por ejemplo, veamos esta palabra. ¿Por qué escribí 3 palabras? ¿Y por qué escribí 3 veces la misma palabra? ¿Y cuál es el de cada uno? Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí no se ve, pero cuando decimos esto, entonces nos vamos a dar cuenta que, y las 3 palabras entonces, limite. ¿Qué es? Haga. Es un verbo, ¿no? Y está el imperativo. Le estoy diciendo a alguien que imponga un límite. La segunda palabra, límite, ¿qué es? El límite. Es un sustantivo, es un punto. Entonces uno es un verbo y la otra es un sustantivo. Y limité, ¿qué es? Es un verbo en presente o en pasado. Yo limité. Entonces, ¿qué pasa si falta la tilde? Es que no es sino un garabatico que hace falta. Significa algo diferente. Sí se puede entender por el contexto, pero hablamos español. Es un idioma muy rico en palabras y así es nuestro idioma. Entonces necesitamos tener esto en cuenta. Entonces, hay personas que consideran que no está porque lo único que faltan son las tildes. Ahora, ¿qué pasa si faltan las comas? No dejan vivo. Ok, entonces podremos, el ejemplo que nos está diciendo Pedro, ¿lo escucharon? Lo menciono.
como yo sabía lo que estaba hablando, entonces lo entendí más rápido que los otros. El punto es, un hombre comete un delito y entonces lo condenan. Hacen una apelación ante la persona que tenía la autoridad. La persona que tenía la autoridad dice, perdón imposible, que cumpla su condena. ¿Qué está diciendo? Que no se le puede dar el perdón y que debe cumplir su condena. Los amigos que querían beneficiar a esta persona borraron la tilde y la cambiaron solo una palabra atrás. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Dice, perdón. Imposible que cumpla su condena. ¿Qué es la diferencia? Solo un garabatico, solo una coma, pero son dos frases diferentes y están diciendo completamente lo opuesto. Entonces, no podemos aceptar mala ortografía ni podemos aceptar mala puntuación. No es aceptable. Ahora, si escribimos, yo tuve que padecer una situación, es hablar un poquito de gente ausente, pero tuve que padecer una situación complicada en un momento de mi vida. Del 2002 al 2005, yo fui presidente de misión. Fue donde conocí al doctor Molina, quien fue misionero conmigo. El doctor Molina no, pero algunos de sus compañeros tenían una ortografía tan terrible y ellos tienen que todas las semanas enviarle una carta al presidente. Así que el presidente tiene que leer la carta y algunas veces responderle, algunas veces no. En esas cartas a veces hacen peticiones que significan acciones que hay que tomar. Pero cuando la ortografía viene, la carta, había un formato que decía carta al presidente y debajo de ellos estimaban, estimado presidente con C, presidente, no, pero está apenas arriba, aquí se ve cómo es correcta. Y a veces no logra usted entender el tema, independientemente de que la letra no era difícil. Entonces, porque el problema es que cuando llegó el email, en ese tiempo nos llegó la posibilidad de usar el email, a veces con email tampoco se entendía, por la ortografía, por la puntuación y por las tildes. Necesitamos entonces generar trabajo de buena calidad. Nos ha mencionado 2 o 3 veces Gabriel los carros en los que hay que pasarle la mano y nos dijo que las mujeres tenían una mejor sensibilidad. Tiene que quedar, porque ¿qué pasa si no queda bien pulido? El carro empieza a devaluarse. ¿Y un carro qué son? Las latas. Las latas son el carro. Si el motor está mal, le cambiamos el motor. Si las latas están mal, el carro no vale nada. Entonces, necesariamente tenemos que exigir calidad y la calidad debe ser exigida. Y uno debe entender si el problema que tengo es que no estoy haciendo trabajo de buena calidad, hago un curso o le digo al jefe, vea, necesito un curso que me enseñen esto para hacerlo mejor, no tengo la plata, páguenmelo, denme el 90%, el 80%, el 50%, denme el permiso aunque sea. Pero hay que solucionar el problema, hay que identificar dónde está el problema realmente. Obviamente, en este momento de sensibilidad se puede dar para abusos de trabajadores. Y tenemos que estar con cuidados de eso. Por eso lo estamos diciendo desde ahora, no es una cuestión en la cual necesariamente tengamos una medida tan fácil de manejar, pero sí hay que tenerla. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente, que son los elementos del acoso. Conductas susceptibles de causar daño. ¿Ok? ¿Eso puede causar daño o no? ¿Decirle a alguien lento puede causarle daño? Sí. Dependiendo de la percepción de la persona. El contexto ¿cierto? también puede Por ser. ejemplo, ustedes han visto comediantes mexicanos. El lenguaje que usan es muy pesado. Sí. Pero aparentemente para ellos está bien. Veamos algo que le pasó a una prima mía. Se fue a España. En España estaba comprándose una falda. Entonces le dijo a la dependiente, esa cámara me mortifica. ¿Cómo? Le dijo a la dependiente, se me ve ¿Ya bien. está grabando? Sí, está grabando. Entonces le dijo, está muy bien del culo. Para ella, como colombiana, fue un insulto. Pero es la forma
como la otra estaba hablando y era normal para ella. Entonces existen también los factores culturales diferentes en cada país. Si viene un argentino, y por ejemplo, la mayoría de los argentinos nos parecen orgullosos. Pues yo les cuento que yo he trabajado con argentinos y me he dado cuenta que no son tan orgullosos. Tienen un estilo altivo, pero en esencia no son orgullosos. Desde su corazón no son orgullosos. En cambio, hay otro pueblo latinoamericano que hablan bajito, pero en su corazón son tremendamente difíciles de manejar. Entonces, realmente es muy difícil, aunque el tipo no habla así extrovertido como hablan los argentinos, pero es muy difícil de manejar. Es mucho más fácil trabajar con argentinos que con ellos. Entonces, tenemos reiteración de conductas. Recordemos eso, reiteración. Afectar la dignidad de la persona. ¿Ok? La violencia debe producirse en el lugar de trabajo o vinculado a la prestación laboral o como consecuencia de la misma. Las empresas a veces deciden hacer cosas como un campeonato de fútbol. Yo no soy tan amigo de los campeonatos de fútbol. De otros deportes sí, pero el fútbol que lleva esos apasionamientos, ¿quién fue el que nos contó esa historia? Del apasionado... tú, sí. Juan Carlos. Sí, pero hay gente que se pone unos guayos y ustedes se encuentran en una situación. Un hombre completamente caballeroso, en todo el sentido de la palabra. Y esta persona, completamente caballeroso, se pone unos guayos, una pantaloneta y sale al campo y se convierte en un gamín impresionante. Grita, pelea, patea. Ahora, un empleado con el que estoy jugando, bajo esas condiciones, que lo gritó y que lo trató mal dentro de la cancha de fútbol, ¿podría ser acoso laboral? No, porque ella está fuera de todo. No. Es trabajador, es el jefe y va a ser reiterativo. Cada vez que juega en fútbol, el tipo hace eso. Yo he visto esa situación y el hombre de la persona que tengo en mi mente era mi amigo y todo el tiempo, excepto jugando fútbol. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. En el lugar de trabajo vinculado a la prestación. Entonces tiene que ser. Esa no es su actividad laboral. Sí. O como consecuencia de la misma. A veces podría no ser en el trabajo, pero fue algo que lo mandó a hacer fuera del trabajo y fuera del trabajo. Pero con respecto al trabajo, es trabajo. La conducta puede ver vinculada a una voluntad discriminatoria. La voluntad discriminatoria tiene que ver cuando se critican acciones o condiciones de la persona que no puede cambiar. ¿Cierto? Es que ustedes, las mujeres, ella es mujer, estamos discriminándola. Es que ustedes, los ecuatorianos, es que ustedes, los morenos, es que ustedes, los negros, es que... Entonces es discriminatorio. Y hay que tener cuidado con eso, porque la gente no necesariamente ni es buena ni es mala de acuerdo a esas condiciones. O sea, ¿quién es más inteligente, los hombres o las mujeres? La respuesta real es ¿cuál hombre y cuál mujer? Eso es una cosa que no es en general. No es en general. Ahora, si está hablando con su esposa, entonces hay que tener cuidado con esa cuestión. Entonces, son dos cosas. Sí, Susana. ¿Qué pasa cuando la agresión no es me explico? Por ejemplo, el jefe habla mal del empleado X con Y, con Z, con todos, pero el empleado directamente no le dice nada. ¿Qué pasa ahí? Puede haber, cada cuánto lo hace. O sea, tenemos una agresión. Reflexionemos sobre este caso porque es muy interesante y es frecuente. Frecuente, ¿cierto? Pasa con mucha frecuencia. ¿Hay acoso o no? Depende qué tan intenso y qué tan frecuente es. Por ejemplo, podríamos decir que Gabriel, cierto médico que conoce él y que nosotros es lento. Y ya nos ha dicho varias veces que es lento. Y es posible que con otros les haya contado que es lento. ¿Lo está acosando? No sabemos.
O sea, hay que revisar un poco la situación más allá. Siempre hay que buscar intención de daño. Pero lo está tratando de dañar. Sí, pero la intención de daño es importante. Porque si, por ejemplo, el jefe le dice al señor, le dice, dile a este desgraciado que... Pero dile así tal cual yo te estoy diciendo. Dile a este desgraciado que no vale para nada, que es muy inservible. Y el máster lo mismo. Dile a este infeliz. Claro, y el trabajador va, como se dice, mi mandado. No dice mi jefe que tú eres un... Claro, ahí se va a establecer un posible tema de acoso porque se cumplen con los requisitos persistencia, intención de daño, ¿sí? Y afectación hacia la persona y su dignidad, si es el caso, ¿no? Pero si es que es de carácter indirecto, siempre es importante preguntar, ¿no? Muchas veces pasa que la persona genera un proceso en teoría de acoso que dice el jefe y le meten sus cositas adicionales. Toda persona le mete sus cositas adicionales. Sí. Capaz que el jefe dice, ve, este señor no me sirve. Entonces, yo he visto personas, dice el jefe que tú no sirves, que no vales, que nunca has servido y que nunca servirás. Entonces, en esos casos tú no puedes demostrar acoso. Exacto. Entonces, en esos casos no se puede demostrar acoso, porque en el caso de que exista una demanda de acoso, tendrían que todas las partes indicar cómo fueron. Y si es que en todas las partes se demostraría que realmente del origen de la gerencia sería el tema acoso, podría generarse, pero bien difícil un caso así que se lo pueda Sí podría ser acoso, pero disculpe, en el caso que ella dice, cuando yo omito o discrimino el valor de lo que la persona hace, o no considero, o al revés, no lo valoro lo suficiente. O sea, una cosa importante es que cuando estamos ante una situación así, si somos nosotros, documentemos cada una de las cosas que están ocurriendo. Y si es otra persona, aconsejémosle que documente todo para que una persona imparcial lo pueda ver. ¿Qué es lo que está viendo? Por ejemplo, en el caso que nos decía Vivi, es que le dice que el documento está mal. Guarde una copia del documento excepto que sea altamente confidencial. ¿En dónde fue que escondió Correa la plata que se robó? En este país son 40 No millones. les dije cuáles Correa fue. Esta Correa. Entonces, una cosa así confidencial, guárdela de manera que las personas puedan, una persona imparcialmente pueda verlo. Y finalmente alguien va a poder decirle, oiga, si lo están acosando o no. La subjetividad de las personas hay que tener cuidado con ella. Hay un accidente que pasa. Trump, se estrelló un carro. Hay 10 personas que lo ven. Y normalmente hay 10 versiones. 10 versiones diferentes. Porque nosotros, y tiene que ver con la... no voy a hablar esto demasiado, seguramente Juan Carlos lo puede manejar más, pero Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, nos dice en un libro que me pareció muy interesante, que se llama El punto ciego de la mente, nos dice una cosa interesante. Dice, la mayoría de las personas piensan que la información llega al consciente y de ahí hay una parte que va al inconsciente, y así no es. La información llega al inconsciente y el inconsciente decide qué es lo que le manda al consciente, porque si toda la información le llega al consciente, el consciente no la puede manejar, se vuelve loco, entonces le manda lo que puede manejar. Entonces, bajo esa condición, lo que el inconsciente de cada uno de nosotros le mandó a su consciente es diferente de lo que de todos los demás. En consecuencia, lo que usted vio, usted puede estar seguro que lo vio, pero no es toda la verdad. Y hay personas que están dispuestos, yo vi y así fue, y estoy dispuesto a morir en este puesto porque eso fue lo que yo vi. No podemos estar tan seguros. Entonces, por eso necesitamos ver varias cosas. Ahora, si ella vio acoso, ella vio acoso, ella vio acoso, él vio acoso, ella vio acoso, ¿qué pensamos que hay? Hay acoso. Si varios ven acoso, hay acoso. Pero hay que tener cuidado con que un solo hecho, una sola acción o alguna cuestión lo veamos como acoso tan a priori. Claro, por eso es importante un procedimiento de investigación de casos.
cuando hay casos de acoso, siempre se recomienda a las empresas contar con un protocolo de investigación. En el protocolo de investigación, primero, definir si es acoso o no, porque capaz que era una situación de exigencia de trabajo que no entra en acoso. Y si es que fuese el caso, ¿quiénes son los que intervienen en el proceso? Por eso es importante que este tipo de procedimientos que se manejan de acoso laboral se los pueda trabajar con un equipo de trabajo multidisciplinario y que se mantenga algo importante que se llama el acuerdo de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad es importantísimo, porque para hacer careos, en el momento que toque hacer careos para ver si es que existe o no ese tipo de situaciones, entonces es importante saber realmente que esa información quienes están manejando tiene que estar reservada. Igual que en el caso de acosos indirectos. Si hay un acoso indirecto, esto en una empresa que ya tenga un programa de implementación de acoso laboral, ya entra en el protocolo de investigación. En el protocolo de investigación se va a ver si realmente ese acoso indirecto es real o es falso. Y en base a eso se toman las medidas disciplinarias adecuadas también. ¿Cierto? O sea, existe el acoso y necesitamos cambiar el acoso, pero no todo lo que llamamos acoso es acoso. Exacto. ¿Ok? Entonces, son dos cosas: intencionalidad y la capacidad de producir daño. ¿Ok? Eso es importante. Una de las razones que necesitamos obtener para poder mantener un clima laboral es que en nuestra vida la mayor parte la pasamos en el trabajo. Antes de pasar ahí, parece que Larry me preguntaba de la sistematicidad del maltrato puede generar un acoso laboral, pero solo el maltrato como tal. Eso también es sancionado. El maltrato como tal. Claro, me dijo, claro. No es acoso, pero es maltrato. ¿Es Claro. sancionado? Claro. O sea, creo que lo dice la ley. El maltrato laboral solamente se sanciona por la parte laboral hoy por hoy en el acuerdo ministerial 082. Se sanciona solo al empleador. Si nos vamos por el Código Orgánico Integral Penal, así como maltrato, salvo que haya sido físico o psicológico debidamente demostrado, sí, en esos casos podría penalizarse, pero más allá de eso, el maltrato psicológico determinado como acoso es el que se encuentra sancionado por el Código Penal, o la violencia de odio. Pero de ahí, más allá de eso, si hablamos de maltrato como tal, como lo que se suele ver en las empresas, legalmente lo único que se sancionaría actualmente es por medio del artículo 628 del Código de Trabajo para el empleador, obviamente con las sanciones por no haber tenido un programa de prevención. De ahí que yo quiera demostrarle al señor que me maltrató, el juicio podría ir más bien por daño moral, más allá que por maltrato. O sea, cuando me estás maltratando y si es que lo hiciste delante del resto de personas, sí, yo puedo establecer una demanda. Por eso es que no es por nada que el libro más grande del mundo y el más antiguo, que se llama la Biblia, dice: si tú tienes un problema con alguien, ¿sí?, siempre es preferible resolverlo en secreto, ¿no es cierto? Al hermano se lo dice en secreto, lejos del resto de personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque si yo cojo y digo, es que eres un así asado, yo en ese momento, aunque sea cierto que es así esa persona, yo le estoy generando una difamación y un daño moral. A el otro. Y a mí me estoy generando unos testigos de lo que le dije. Exacto. Entonces, por eso siempre se elogia en público y se reprende en privado. No es porque si la palabra, ustedes leen la palabra, es muy clara en ese aspecto. Si tú tienes un problema con tu hermano, te dice la palabra, anda con tu hermano y resuelve primero con tu hermano antes que se resuelva. No es porque sí, porque si no, este tipo de casos que nosotros lo vemos, hay personas que han ido de frente, es que vos eres así, quiero decirle a todo el mundo, delante de todos ustedes, que esta es una Z, una P, una L, una G, esa no. ¿Sí? Y claro, en el momento que hizo eso delante de personas, tranquilamente esa persona pone un juicio por daño moral o difamación. Entonces, que el maltrato en estos casos, que tú tienes o eres víctima de maltrato, siempre se recomienda primero anda, conversa con tu jefe en corto para ver si es que las cosas se resuelven, ¿no? Para que no existen temas. Es que ya el maltrato fue enfrente, más allá de maltrato por el Código Orgánico Integral Penal, esto se sanciona por daño moral. ¿Sí? Y si es que fuese el caso, ya como acoso, ¿no?, siendo el tema, pero ya acoso al nivel civil. El maltrato demostrado en una denuncia al Ministerio de Trabajo involucraría una inspectoría de trabajo en ese momento. No se olvide que frente a la ley de inspectoría de trabajo tiene que tener presencia de la persona que está denunciando para que dé fe de que realmente es cierto, y en base a eso, si existe ese maltrato y no ha habido un control en este tipo de situaciones,
la multa del Ministerio del Trabajo por medio del artículo 628 del Código de Trabajo. ¿Sí? Eso entraría como falta grave, más o menos falta grave de acuerdo al acuerdo ministerial 303, entre hacer por lo menos unas 10 remuneraciones básicas en una empresa mayor a 200 trabajadores, más o menos. ¿Qué costó? ¿Tienes posgrado en Derecho? No, Ok. Yo así estoy. Hay un principio de Jesús que dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Tu buen pleito, sí. Exacto. Sí. Todo jefe tiene que tener esa claridad y todo subordinado. Pero también vamos a ver un principio muy importante. Veamos lo que nos dijo Vivi. ¿Cuál es el problema en el caso que nos mencionó Vivi? ¿Recuerdan el caso de Vivi? El jefe se quejaba permanentemente de la calidad del trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Una cosa es, tu trabajo está mal hecho y puede mencionarse, y otra cosa, tú eres un problema. El problema normalmente no son las personas, el problema normalmente son acciones, son conductas que debemos cambiar. El problema es que nos hemos acostumbrado a atacar a la persona y no atacamos el problema. Entonces, cuando yo ataco a la persona, tengo un problema que no es solucionado y ahora tengo un conflicto con otra persona. Yo debo aprender, y no es fácil, aprender a atacar el problema y no la persona. La persona es mi hermano, es mi amigo, es mi compañero, es con quien yo vivo, con quien yo convivo. El problema es lo que necesitamos cambiar y lo vamos a arreglar juntos. Y ese es el problema. Entonces, cuando tenemos conflictos, los psicólogos manejamos dos tipos de concepto de conflicto. Un conflicto que se llama el sustantivo y otro conflicto que se llama el emocional. Entonces, si tú tienes un problema de trabajo por algo que se puede resolver, jamás permitas que ese conflicto se haga emocional. O sea, un conflicto emocional es donde ya no son las cosas, son ya las personas. O sea, por lo que tú me pusiste trabas en este trabajo, ya, mira, te pasa, esto ya se resolvió, pero yo me quedé con el rencor hacia ti y el problema dejó de ser eso, pasó a ser eso. Entonces, siempre es importante tratar de trabajar en eso cuando se maneja conflictos. Que el problema sustantivo debe quedar en sustantivo y el problema emocional en emocional, porque el problema emocional es más difícil de resolver. En su casa es igual. Si usted tiene problemas con su esposa o con su esposo o con su pareja, porque resulta que hay un problema de organización, que no lavaste los platos, que no limpiaste la casa, que no sacaste a la niña, esos problemas tienen que quedar hasta ahí como problemas sustantivos. Si usted de eso sacó el rencor, que la bruja de mi esposa, que el ñañón, como dicen, sí, el ñañón como dicen en Panamá, que no se les dice así, el ñañón es allá, el ñañón y ya saben otra cosa. Sí, entonces le dijo el ñañón ¿no es cierto? Entonces ya ese problema, que era algo que se podía resolver por cualquier situación, pasó a ser emocional. Ahí tenemos un problema. Entonces, ahora, el primer problema se resolvió en 5 minutos, exacto. El otro puede tomar toda la vida resolverlo. Claro, y ahí es donde entra la terapia de perdón, para resolver esos temas. Matrimonios se han acabado por cosas sencillas, cosas que empezaron siendo pequeñas, cosas de organización, cosas de acuerdo. Sencillas, se podían haber resuelto. Pero lo hicimos emocional, nos lo cogimos personal. Y hay personas que yo me he dado cuenta que ya se encuentran hace 20 años y él dice, oye, ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 20 años? ¿Todavía te acuerdas lo que me hiciste hace 20 años? ¿Qué te hice? O sea, tú guardando ese rencor. ¿Y lo que me salió? ¿Te acuerdas de la primera clase que diste? Y ahora me lo dijiste, ¿te acuerdas de la primera clase? No lo dije, pero te lo dije en el sentido de qué difícil que fuese. O sea, esta mañana